Al fiscal Delgado. Fiscal, buenas tardes. Aquí Antonio, Sofía, Daniela, los saludamos. Buenas tardes. ¿Nos escucha, Federico? Escucha? Perfecto, ¿ustedes me escuchan a mí? Y ahora sí, ahora sí. Bueno, a ver, estábamos hablando de la causa Correo Argentino. Sí, me permito hacerle una pregunta concretamente sobre esta causa, porque no es una causa más, ¿no? Recién hablábamos de la cantidad de años que han pasado y cuál es su mirada sobre este límite que se ha vencido en el día de hoy y en realidad hacia adelante, más allá de lo que puede pasar, todo lo que ya pasó, ¿no? Con el correo y la responsabilidad de Mauricio Macri. Tengo una mirada sobre la causa, digamos, en sí misma y en términos generales, porque no conozco la cuestión jurídica, sí. Pero parece que, y lo escribí esto en mi último libro, eso expresa esa causa la confusión del Estado con el gobierno, y que es una tragedia argentina. Yo recuerdo una conferencia de prensa, recién creo que Sofía lo decía, hemos vuelto a foja cero o algo por el estilo que había dicho el presidente Macri, que en términos republicanos era algo muy inapropiado ese comportamiento, porque, digamos, se estaba confundiendo el rol de primer mandatario de los ciudadanos, con el rol de parte de un proceso judicial en el que se investigaba la quiebra de una empresa, digamos. Pero esto que ustedes ven, a mí me parece que la causa del correo debería ser su trámite, su prolongación, las cosas que ha denunciado Boquín, las cosas que le pasaron a Boquín, me parece que debería tomarse como un insumo para leer en el Congreso y pensar qué cosas hay que corregir para que la justicia funcione un poco mejor. Y la pata penal, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un placer saludarlo. La pata penal, porque también hay una causa penal que investiga si Mauricio Macri se interesó en ese acuerdo que era ruin para el Estado, y hay una situación procesal de exfuncionarios demorada hace un año. ¿Hay antecedentes de demoras después de tomar la indagatoria de un año de la definición de la situación procesal? Mira, la causa no la conozco en sí misma. Recuerdo que Juan Pedro Sony fue removido y que representaba al Ministerio Público, es decir, a todos los ciudadanos en esa investigación. Hay muchos antecedentes de causas que tardan tanto tiempo y que después de la declaración tardan años en resolverse. Eso tiene que ver con otra cuestión de la justicia que se vincula con la capacidad que tenemos los judiciales, no a veces para incumplir la ley, sino para torcerla. Los códigos tienen plazos específicos, Antonio se lo maneja perfecto, pero los jueces y fiscales hacemos una distinción que no existe en la ley concretamente, pero que algunos plazos los cumplimos obligatoriamente y otros no. Entonces, bueno, pasan estas cosas. Es otra de las cosas que hay que corregir y que hace no solo la temporalidad, sino que consagra otra cosa que me parece mucho peor, que es la discrecionalidad que tenemos los jueces y fiscales cuando administramos procesos judiciales que son procesos públicos, porque son procesos de los ciudadanos que dejan sus conflictos en la justicia. Y me parece que esa es otra de las facetas en la que tenemos que pensar seriamente cómo hacemos los judiciales para cumplir taxativamente con los plazos que están previstos en la ley, que es algo que francamente no hacemos. Bueno, el caso más emblemático es el de la Corte. Yo recuerdo la causa de Adrián Guío, siempre la digo, que murió en 1988 y recién salió la sentencia en el 2000, creo que fue 14. Pero ¿sabes qué pasa, Antonio? Y hay algo peor todavía, porque en primera instancia tenemos plazos que no cumplimos y a lo mejor algún dispositivo institucional que nos genere un costo a los magistrados, a los funcionarios, nos empujaría a cumplirlos. Pero el caso de la Corte es peor porque la Corte no tiene plazos previstos. La ley de Organización de la Justicia Nacional no contempla plazos para la Corte. Y para esta, para la anterior y para la que venga, porque se presta a un montón de suspicacias y aunque no pase nada, aunque los magistrados sean impolutos, hagan las cosas correctamente y sean los mejores del mundo, siempre que alguien no tenga plazo para resolver y que a principios de año, como pasa en Estados Unidos, la Corte diga, señores, vamos a tratar estos 50 fallos y ningún otro, si eso no pasa, es inevitable que haya suspicacias, sobre todo en un país como la Argentina, donde la palabra pública está pero tan devaluada, la verdad, como cuando uno es niño, le miente a los padres y el padre dice, no te creo más nada, entonces lo que uno trata de hacer es sobreactuar cuando hace y contarle todo lo que hace para recuperar esa credibilidad. Me parece que en estos contextos de crisis tan profunda hay algunas cosas que hay que corregir y que no hace falta hacer demasiados retoques, sino simplemente a veces es poner una cláusula que diga
durante tanto tiempo hay que hacer tal cosa. Doctor, le vamos a preguntar ahora, bueno, seguramente por la reforma de la justicia, ¿no? Pero le quiero hacer una pregunta, ya que mencionaba la Corte Suprema, muy puntualmente respecto de los dichos de Lorenzetti, juez de la Corte Suprema que habló, se manifestó respecto de la cuarentena o el aislamiento y realizó una comparación con el medioevo. ¿Qué le parece que un juez de la Corte Suprema tenga una expresión de este tipo, en contra de lo que dictaba el DNU presidencial? A mí, digamos, si Lorenzetti opina como ciudadano, me parece perfecto que opine como ciudadano. Yo no comparto, digamos, yo soy fanáticamente moderno, aún en épocas de posmodernismo, y por ende todo lo que suena al oscurantismo del medioevo o al relativismo de la posmodernidad no es un lugar en que me sienta francamente cómodo. Me parece que mientras lo haga como ciudadano no hay ningún problema. El tema es que por ahí a veces cuando los magistrados opinamos sobre temas públicos, en algún momento nos puede tocar decidir, y ahí tenemos un dilema moral que tendremos que resolver de acuerdo a las herramientas que contempla el propio Código de Procedimiento. Doctor, hoy se publica en la mayoría de los medios en tapa, no el desarrollo completo, el artículo, creo que es el 72, que dicen que lo incluyó Parrilli, que es la presión mediática. Sí. Que los fiscales y jueces deberían denunciar presiones mediáticas. Y a ver, uno nota que hay determinados medios, no digo todos, y me incluyo en algunos casos, que uno dice a veces, si el fallo me gusta, bueno, bienvenido, y si no me gusta lo critico. O sea, me parece que tiene mucho que ver con esto también, ¿no? Mira, Antonio, yo lo había visto en el proyecto de ley, sí. Y la verdad me había angustiado muchísimo como funcionario, porque digamos, esa parte del proyecto de ley dice más que eso, dice básicamente que los jueces y fiscales y los funcionarios públicos, en general, cuando percibimos o somos víctimas de un delito, tenemos que denunciarlo. Y a mí me parece que eso que es de manual, que es una obligación ética de todo funcionario, que además es una obligación legal preexistente porque nos la impone el Código Penal, que eso tenga que estar en un proyecto de ley a mí me angustia muchísimo, porque que los diputados y senadores tengan que decirnos a los jueces y fiscales que si sufrimos un delito tenemos que denunciarlo, quiere decir que la crisis moral, claro, la crisis ética es mucho más grande de lo que parece, y me parece que es básicamente, yo diría como una metáfora, es como recordarle a un papá y a una mamá que no deben pegarle a un niño. Pero Delgado, sabemos que es algo que ha sido un foco de conflicto en los últimos años. De hecho, bueno, hubo denuncias, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Respecto de situaciones muy difíciles en las que se encontraron algunos jueces o fiscales. Es muy cierto lo que usted dice, pero ¿le parece, yo avanzo sobre la pregunta de Antonio, y le pregunto, ¿le parece que esto de alguna manera soluciona para esos jueces y fiscales que sabemos tienen estos conflictos? ¿Les da una vía alternativa para que no se repita lo que ha pasado en los años anteriores? Es que el problema no son las vías ya tenemos. Yo de hecho lo he sufrido muchas veces eso y lo he denunciado sin que ninguna ley me lo diga específicamente. El tema es que lo que tenemos que lograr es que esas denuncias tengan el carril adecuado en el ámbito de la justicia y en los ámbitos administrativos, que no tienen que cuidar a las personas, sino a las instituciones. Ahora, ¿es un ataque a la libertad de prensa, doctor, como se está diciendo? Yo no lo creo, porque ¿por qué un ataque a la libertad de prensa? Digamos, me parece que, a ver, por ahí no me está entendiendo correctamente. No, lo que te plantea Sofi es que se está planteando desde algunos medios como que esto es un ataque a la libertad de prensa. No, para nada, Sofía, perdón, no te entendí. Esa no, era para mi nada. Pregunta. Porque si vas al artículo también, el artículo dice, bueno, comunicar en forma inmediata cualquier intento de influencia con sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos, mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, amistades o grupos de presión. O sea, habla de cualquier tipo de presión. Perfecto, es lo que yo decía al principio, le decía Antonio, el artículo habla más que grupos mediáticos, pero acá hay una cosa que no tenemos que olvidarnos nunca, jamás, mientras vivamos en una república. Todos los comportamientos de todos los ciudadanos tienen que estar sometidos a la Constitución. Nadie está por encima o por fuera de la ley. Cada uno de nosotros podemos hacer lo que nos parezca siempre, y aún podemos hacer cosas ilegales siempre que asumamos las consecuencias. Lo que tenemos que tener en claro es que la República no tolera desafíos a su autoridad, que es la autoridad de la Constitución, ni por abajo ni por arriba. Y a mí, insisto con este concepto, ese artículo lo que dice, y a mí me duele mucho porque habla de la crisis moral del espacio que yo integro, nos dice una cosa que es una obligación que es preexistente, que es la obligación de denunciar
cualquier delito que vemos, seamos o no víctimas, tenemos la obligación de denunciarlo, y me parece que acá el problema no es vías, crear leyes, sino que hay que cumplir las que están. Y lo que me parece que en definitiva lo que señalaba hoy Daniela es que hay muchos comportamientos que son denunciados, pero que tienen por alguna particularidad que no podemos analizar ahora, pero que otro día con muchísimo gusto, digamos así, se escapan a la autoridad de la Constitución y a la autoridad de la ley. Y ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que hay que constitucionalizar la vida pública de la Argentina. Ese es un gran problema. Asistimos a desafíos por abajo y por arriba. Nos enojamos mucho porque vemos siempre puntuales violaciones a la ley, puntuales desafíos a la autoridad de la Constitución. Pero ojo, porque las pensamos individualmente. Si las pensamos todas juntas, no, la situación es mucho peor. Delgado, muchísimas gracias. ¿No? Nos quedamos pensando, porque es tan interesante lo que acaba de plantear y desde un lugar tan lógico. Lo que pasa es que la honestidad de los jueces es algo que no se puede legislar, ¿no? Después ya queda en cada uno, pero se entiende absolutamente su punto de vista. Gracias por hablar con nosotros. Un abrazo grande, Federico. Muchas gracias.